Imaginemos por un momento a un soldado aliado, en algún punto de Europa hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, encontrándose de frente con un objeto extraño abandonado en mitad de una calle en ruinas. No es un vehículo blindado convencional, ni tampoco una simple carreta de suministros. Es una caja metálica sobre orugas, del tamaño aproximado de un baúl grande, sin lugar para tripulación alguna, con un cable delgado que se pierde entre los escombros hacia algún punto lejano. Ese objeto, que a primera vista podría parecer un juguete abandonado o un vehículo averiado sin importancia, era en realidad una de las armas más singulares desarrolladas por la Alemania nazi durante el conflicto. Una mina terrestre controlada a distancia, cargada con explosivos y capaz de detonar bajo control humano remoto. Conocida oficialmente como SDK-FZ-302 y SDK-FZ-303, la historia y los soldados de la época terminarían llamándola simplemente Goliat. El origen conceptual de esta máquina no se encuentra en Alemania, sino en Francia. Durante la década de 1930, el ingeniero francés Adolphe Quegres, célebre por sus anteriores trabajos en sistemas de semiorugas, había experimentado con la idea de un pequeño vehículo controlado a distancia capaz de transportar cargas explosivas hasta posiciones fortificadas sin necesidad de exponer a un operador humano. El proyecto nunca superó la fase experimental en suelo francés. Sin embargo, tras la derrota de Francia en 1940, ingenieros alemanes que tuvieron acceso a investigaciones y patentes francesas capturadas reconocieron rápidamente el potencial de la idea. En un momento en que los asaltos de infantería contra búnkeres, fortines y columnas blindadas costaban vidas de forma constante, la posibilidad de contar con un carro explosivo prescindible, dirigido a distancia, resultaba enormemente atractiva para los planificadores militares alemanes. La empresa Borgward, con sede en Bremen y uno de los grandes fabricantes alemanes de automóviles y vehículos blindados, recibió el encargo de convertir esta idea en un arma producible en serie. Los ingenieros diseñaron un chasis compacto sobre orugas de aproximadamente 1,5 metros de largo, algo más de medio metro de ancho y apenas 30 centímetros de altura, lo bastante bajo como para pasar bajo numerosos obstáculos anticarro y difícil de detectar en un campo de batalla lleno de escombros. La primera versión producida, designada SDK-FZ 302, empleaba propulsión eléctrica, con un pequeño motor independiente para cada oruga, de modo que el giro se lograba simplemente variando la potencia entregada a cada lado. El control se realizaba mediante un cable de 3 hilos que se desenrollaba desde un carrete situado en la parte trasera del vehículo a medida que éste avanzaba. Un hilo controlaba el avance y el retroceso, y los otros 2, los giros hacia la izquierda y hacia la derecha. Un operador con una caja de control podía dirigir la máquina desde varios cientos de metros de distancia, dependiendo del terreno y de la longitud de cable disponible. La versión eléctrica, sin embargo, sufría de un paquete de baterías pesado y costoso, además de una autonomía bastante limitada, por lo que hacia 1943 apareció una versión mejorada, el SDK-FZ-303, propulsado por un pequeño motor de gasolina de 2 tiempos, suministrado por firmas como Sundap. Esta versión a gasolina resultaba algo mayor y más pesada que su predecesora eléctrica, pero permitía transportar una carga explosiva superior y operar durante periodos más largos sin necesidad de recarga. Dentro de esta familia de vehículos asistieron varias variantes, desde un modelo temprano capaz de transportar unos 60 kilogramos de explosivo hasta una versión posterior, más potente, capaz de llevar cerca de 100 kilogramos y, según algunas fuentes, incluso algo más, hasta su objetivo. Independientemente del motor instalado en cada unidad, el principio operativo se mantenía constante. Un soldado situado bien detrás de la línea de combate guiaba el vehículo por cable hacia una posición enemiga fortificada y, al alcanzarla, detonaba la carga explosiva de forma remota. El concepto táctico era engañosamente sencillo. Las tropas transportaban el Goliat lo más cerca posible del objetivo previsto, normalmente en un pequeño remolque o en la caja de un camión, y después lo liberaban para que recorriera el tramo final por sus propios medios, mientras el operador observaba su avance y lo dirigía mediante la caja de control. Al llegar a un tanque, un búnker, una barricada o una concentración de infantería enemiga, el operador detonaba la carga por cable. En la práctica, el Goliat funcionaba como un arma guiada de un solo uso, un antecesor temprano de los actuales robots de demolición remota y artefactos explosivos guiados, aunque completamente carente de automatización.
Toda la inteligencia del sistema residía en los ojos y las manos del operador que seguía el avance de la pequeña máquina a través del terreno abierto. La construcción del vehículo reflejaba las urgencias propias de la ingeniería en tiempos de guerra. Su carcasa exterior consistía en chapa de acero soldada, formando un casco bajo y compacto apenas suficiente para alojar el motor, el mecanismo de tracción, el carrete de cable y la propia carga explosiva. Dado que el Goliat nunca estaba destinado a sobrevivir a su misión, los diseñadores no se esforzaron seriamente en blindarlo contra nada más pesado que fragmentos de metralla. Cada kilogramo ahorrado en protección era un kilogramo disponible para explosivos o para reducir el coste de producción. Las orugas eran ensamblajes sencillos de eslabones de acero, elegidos por su fiabilidad y facilidad de fabricación antes que por su velocidad o su capacidad todoterreno. La dirección, rudimentaria como era, dependía por completo de la diferencia de potencia entre la oruga izquierda y la derecha, lo que exigía a un operador experimentado bastante práctica para guiar la máquina con suavidad, en lugar del avance en zigzag y bandazos que solían producir las tripulaciones sin entrenamiento suficiente. Adiestrar a los zapadores para manejar el Goliat con eficacia exigía un tiempo que el ejército alemán no siempre podía permitirse. Los manuales insistían en la importancia de elegir una ruta de aproximación firme y, en lo posible, llana, ya que la pequeña máquina apenas podía trepar sobre escombros, cruzar zanjas anchas o atravesar obstáculos densos. A los operadores se les exigía mantener el objetivo siempre a la vista, puesto que el vehículo no llevaba cámara, periscopio ni ningún tipo de sensor remoto. Todo dependía de lo que el ojo humano pudiera distinguir sobre un terreno abierto, a menudo cubierto de humo. Justamente esta exigencia generaba uno de los problemas tácticos fundamentales del arma. El operador, obligado a observar el avance de la máquina, resultaba casi tan vulnerable al fuego enemigo como si hubiera avanzado él mismo junto a ella. El primer uso significativo en combate del Goliat se produjo en 1943 y 1944, cuando las unidades de zapadores e ingenieros de combate alemanas comenzaron a recibir estos vehículos en cantidades crecientes en distintos frentes. Uno de los episodios mejor documentados tuvo lugar en el Frente Oriental, concretamente durante los combates en torno a Kursk en el verano de 1943, donde los Goliat fueron enviados para abrir brechas en las defensas anticarros soviéticas y despejar campos minados frente a la infantería atacante. Los resultados fueron, en el mejor de los casos, desiguales. El terreno accidentado, lleno de cráteres de proyectiles, el barro producido por las lluvias estacionales y el intenso fuego de artillería e infantería soviéticas dificultaron enormemente el uso eficaz de una máquina tan lenta y frágil. Numerosos informes de las unidades de ingenieros describen vehículos que quedaban atascados en tierra blanda mucho antes de alcanzar sus objetivos, mientras artilleros soviéticos los destruían metódicamente con fuego concentrado dirigido precisamente hacia el cable de control expuesto. Pese a estos reveses, el mando alemán siguió suministrando Goliat a los batallones de zapadores durante los 2 años siguientes, en parte porque para ciertas tareas muy concretas, como abrir brechas en alambradas o destruir búnkeres aislados sin exponer a un equipo de demolición, no existía una alternativa mejor disponible. Los manuales de instrucción de la época recomendaban emplear el Goliat junto con fuego de cobertura de la infantería y cortinas de humo de artillería, un reconocimiento implícito de que la máquina, sin ese apoyo, rara vez sobrevivía lo suficiente como para alcanzar un objetivo bien defendido. Los Goliat también aparecieron, en menor número y con resultados todavía más modestos, en la ofensiva de las Ardenas durante el invierno de 1944, donde el terreno boscoso y nevado resultó tan hostil para estas pequeñas máquinas como lo había sido el barro del Frente Oriental. La escasez de combustible y de operadores bien entrenados en esa fase tardía de la guerra hizo que muchas unidades desplegadas en las Ardenas nunca llegaran a completar su misión, quedando abandonadas junto a las carreteras cuando las columnas alemanas se replegaban. En el Frente Occidental, los Goliat formaron parte de las defensas del Muro Atlántico y entraron en acción durante el desembarco aliado en Normandía, en junio de 1944. Los ingenieros alemanes intentaron emplearlos contra las lanchas de desembarco y los vehículos en las playas, pero de nuevo su eficacia quedó por debajo de lo esperado. Las máquinas se atascaban en la arena húmeda, sus delgados cables de control se rompían fácilmente por metralla o por simple esfuerzo mecánico, y su correcta operación exigía al operador un nivel de observación tranquila, difícil de mantener bajo el fuego naval aliado y los ataques aéreos.
Un patrón similar se repitió en Italia, donde los Goliath fueron desplegados en la defensa de la línea Gustav y en los combates de Monte Cassino y Anzio, empleados contra blindados aliados y posiciones fortificadas en un terreno montañoso y difícil. Quizás el capítulo más singular de la historia de combate del Goliath se desarrolló durante los combates urbanos, especialmente en la represión del levantamiento de Varsovia en 1944. Las calles estrechas, las ruinas de edificios y las barricadas limitaban el movimiento de los vehículos blindados convencionales, pero resultaban perfectamente adecuadas para una pequeña máquina sobre orugas capaz de deslizarse por huecos que ningún tanque podría atravesar. Las unidades alemanas emplearon Goliath para demoler barricadas y edificios fortificados ocupados por los insurgentes polacos. Aún así, incluso en este escenario, las vulnerabilidades del vehículo quedaron claramente expuestas. Los combatientes de la resistencia aprendieron rápidamente a reconocer el sonido característico de su motor eléctrico o el traqueteo de su motor de gasolina, y concentraban el fuego de fusil y ametralladora sobre el cable de control expuesto, inutilizando la máquina mucho antes de que pudiera alcanzar su objetivo y detonar. Los Goliath también aparecieron, en menor número y con resultados aún más limitados, durante los meses finales de la guerra, incluyendo la ofensiva de las Ardenas en el invierno de 1944 y los desesperados combates callejeros en Berlín en la primavera de 1945. Para entonces, la industria alemana tenía serias dificultades para abastecer a las unidades del frente de combustible, piezas de repuesto y operadores debidamente entrenados, por lo que muchos Goliath que entraban en servicio llegaban mal mantenidos o eran manejados por personal con escasa formación sobre las limitaciones del vehículo. Las tropas soviéticas que avanzaban por las calles arrasadas de Berlín encontraron numerosos Goliath abandonados o averiados, muchos de ellos atascados entre los escombros o con el cable cortado mucho antes de acercarse a cualquier objetivo relevante. Diversos factores técnicos y tácticos determinaron la reputación final del Goliath como un arma llamativa pero de eficacia limitada. Su velocidad máxima era modesta, situada según distintas estimaciones entre un ritmo de marcha lento y apenas 10 u 11 km por hora, lo que lo convertía en un blanco fácil tanto para armas ligeras como para fragmentos de proyectiles. El cable de control, aunque razonablemente resistente, podía cortarse por balas, fragmentos de bus, terreno irregular, escombros de edificios o alambre de espino, y en cuanto se cortaba, el vehículo se convertía en poco más que un explosivo inerte y sin dirección abandonado a la vista de todos. El coste de producción también resultaba relativamente alto en relación con los resultados que solía obtener, lo que generó críticas entre los comandantes de primera línea, que a menudo preferían recurrir a herramientas más convencionales como cargas de demolición, lanzallamas o equipos de asalto especializados. Al comparar el Goliath con proyectos similares desarrollados por el bando contrario, queda claro que Alemania no fue la única potencia interesada en los vehículos de demolición controlados a distancia. La Unión Soviética había experimentado ya en la década de 1930 con los llamados teletanques, tanques ligeros T-26 convertidos en vehículos controlados por radio desde un tanque de acompañamiento y equipados con lanzallamas o cargas de demolición. Varios de ellos entraron en acción durante la Guerra de Invierno contra Finlandia. En comparación con el teletanque soviético, el Goliath alemán resultaba considerablemente más pequeño, más barato y más sencillo de fabricar, pero también mucho menos capaz de sobrevivir en combate. El teletanque seguía siendo un vehículo blindado propiamente dicho, con cierta protección real, mientras que el blindaje del Goliath, donde existía, apenas ofrecía defensa contra fragmentos ligeros y no protegía en absoluto frente a un impacto directo de fusil o de proyectil explosivo. Desde el punto de vista económico y productivo, el Goliath se fabricó en cantidades considerables para tratarse de un arma tan especializada. Según distintas fuentes, la producción total ascendió a unas 7.500 unidades eléctricas del modelo S de KFZ-302 y alrededor de 5.000 utilicia gasolina del modelo S de KFZ-303. Aunque las cifras exactas varían entre los historiadores según qué lotes de producción y subcontratistas se tengan en cuenta. La fabricación se repartió no solo entre las instalaciones propias de Borgward, sino también entre una red de subcontratistas, algo habitual en la industria bélica alemana de los últimos años de guerra, marcada por la creciente escasez de materias primas y mano de obra cualificada. Cada unidad costaba varios miles de marcos del Reich, una suma considerable teniendo en cuenta que cada vehículo estaba diseñado para un único uso antes de ser destruido en acción.
Algunos oficiales de intendencia llegaron a cuestionar si esos recursos no habrían rendido mejor invertidos en armas anticarro portátiles de infantería, como el Panzerfaust, que hacia 1944 se había vuelto barato, sencillo de fabricar en grandes cantidades y considerablemente más fiable en manos de soldados comunes. Que el ejército alemán, aún así, siguiera financiando la producción del Goliat hasta el último año de la guerra, sugiere que los planificadores militares seguían viendo cierto valor en un arma capaz de alcanzar objetivos que la infantería equipada solo con armas anticarro portátiles no siempre podía acercarse a atacar con seguridad, aunque ese valor nunca llegara a compensar del todo su coste ni las expectativas originalmente depositadas en él. La trayectoria del Goliat como arma resultó breve, aunque reveladora a su manera. A medida que las tropas aliadas y soviéticas acumulaban experiencia enfrentándose a estas máquinas, su valor en el campo de batalla decayó con rapidez. La infantería aprendió a localizar el cable de control y a disparar directamente contra el operador oculto, dejando al vehículo mismo varado e inofensivo en terreno abierto. Hacia 1945, los Goliat que sobrevivían eran capturados cada vez más intactos que enfrentados como amenazas reales, y los ingenieros aliados mostraron un vivo interés en examinar estas peculiares máquinas alemanas una vez terminados los combates. Varios ejemplares conservados terminaron posteriormente en museos militares de Europa y Norteamérica, donde hoy siguen expuestos como piezas modestas y poco llamativas, a menudo ignoradas por visitantes que pasan de largo sin captar del todo su importancia histórica. Y sin embargo, es precisamente en este relativo fracaso militar donde reside el verdadero legado del Goliat. Se trata de uno de los primeros ejemplos producidos en serie a nivel mundial de lo que hoy denominaríamos un vehículo terrestre de combate no tripulado. Una máquina diseñada para entregar una carga letal sobre un objetivo, sin poner en riesgo físico directo a un operador humano. Las ideas centrales de su diseño, el control remoto por cable, el tamaño compacto y la capacidad de operar en espacios donde el blindaje convencional no podía seguirle el paso, resurgieron décadas más tarde, de forma mucho más sofisticada, en los robots de desactivación de explosivos, los drones de reconocimiento y los sistemas terrestres no tripulados que emplean actualmente ejércitos de todo el mundo. Por esa razón, los historiadores de la tecnología militar tienden a recordar al pequeño y limitado Goliat no tanto por lo que destruyó en un campo de batalla concreto, sino por la dirección que señaló. Un primer paso torpe, pero pionero, en el largo camino hacia la guerra no tripulada de nuestros días. Tras la guerra, los Goliat supervivientes se repartieron entre las potencias vencedoras más como curiosidades técnicas que como modelos que alguien pretendiera copiar directamente. Equipos de inteligencia estadounidenses y británicos examinaron los ejemplares capturados junto a otro armamento alemán poco convencional, documentando sus sistemas eléctricos y mecánicos como parte del esfuerzo más amplio de posguerra por comprender la ingeniería militar alemana. Algunas unidades intactas terminaron en museos militares de Europa y Norteamérica, donde hoy se exhiben como piezas modestas y discretas, a menudo ignoradas por visitantes que pasan junto a ellas sin percibir del todo su importancia. Una simple caja de acero sobre orugas, pequeña frente a los tanques y las piezas de artillería que suelen acompañarla en las salas de exposición. Lo que rara vez explican los carteles de museo es hasta qué punto la lógica básica del Goliat resuena en generaciones posteriores de ingeniería militar. El mismo razonamiento que guiaba a los diseñadores de Borgward a comienzos de los años 40, mantener al operador humano alejado del peligro inmediato y dejar que una máquina prescindible asumiera el riesgo en su lugar, reaparece en los robots de desactivación de explosivos que se convirtieron en equipo estándar de los artificieros desde finales del siglo XX. El mismo principio resurge en los pequeños vehículos terrestres no tripulados, sobre orugas o ruedas, empleados hoy para reconocimiento, y más recientemente en las plataformas armadas no tripuladas que algunos ejércitos modernos han comenzado a probar de forma experimental. Ninguna de estas máquinas posteriores desciende directamente del Goliat en sentido técnico. Cada una se desarrolló de manera independiente, décadas después, a partir de tecnologías completamente distintas. Sin embargo, la premisa de fondo, enviar una máquina para que ningún soldado tenga que ocupar su lugar, es exactamente la misma con la que lidiaban los ingenieros de Borgward en su taller de Bremen hace más de 80 años.